Todos y a todas por asistir y a los medios de comunicación, como siempre, para poder dar difusión al acto. Estamos aquí esta tarde para presentar el libro de Jorge Molís, Canción de Sangre y Oro. Y bueno, como pequeño detalle, quiero decir que hemos sido tan acogedores y tan buenos anfitriones contigo que ayer venimos de, ahora mismo los compañeros de la corporación, venimos de un pleno ordinario desde el mes de octubre. Normalmente los plenos ordinarios suelen tardar entre 4 y 5 horas. Y ayer le comentaba a mis compañeros, digo, bueno, si no terminamos antes, me ausentaré un poquito antes de las 8 para que al menos el concejal de Cultura esté en la presentación del libro. Pues hemos sido tan acogedores y tan buenos anfitriones que hemos terminado una hora y media, ha sido récord histórico. Y estamos aquí todos los miembros del equipo de gobierno y compañeros de la oposición de la corporación, también están aquí para contigo. Venga, usted más veces. Un pequeño. La verdad que sí, ha sido. En primer lugar, quiero agradecer a Jorge Molís por estar aquí también con nosotros, hacer el esfuerzo de trasladarse hasta Barán para presentarnos su obra, ¿vale? Y también a Victorio Lucas, a la librería Victorio Lucas, por organizar el acto. Hace 15 días me sentaba en la mesa también en este mismo edificio con el alcalde de Barán, Chito, y con Luz de Abás, traía hasta Barán la presentación de su libro El latido de la tierra. Y hoy, 15 días después, nos sentamos contigo, Jorge Molís, con tu libro Canción de Sangre y Oro. Por lo tanto, creo que Javi ha puesto el listón muy alto en 15 días. Lo recordaré para siempre, los inicios al frente de la Concejalía de Cultura de esta legislatura, en 15 días sentarme en la mesa con todos los escritores de alto nivel y tan reconocidos. Bueno, por mi parte, yo voy a ser muy breve. Como he dicho, agradeceros este acto que ha organizado Javi, que estáis aquí con nosotros. Y bueno, voy a pasar la palabra a la persona que va a presentar un poco a Jorge Molís, que es José Antonio, es un ciudadano de Abraham, un vecino de Abraham, que todos lo conocemos, y bueno, y un prestigioso profesional del sector sanitario, de la sanidad, y que bueno, le agradecemos que estés aquí con nosotros en la mesa y que te hayas prestado para hacer la presentación junto con Jorge Molís, ¿vale? Por mi parte, nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Felipe. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y bienvenidos todos al acto de presentación del libro de Jorge Molís, Canción de Oro y Sangre. Mi nombre, como ha dicho Felipe, es José Antonio Pascual, y bueno, pues estoy hoy en calidad de presentador del acto porque cumplo 3 importantes requisitos. El primero y fundamental es que soy un lector incondicional de la obra de Jorge Molís, me he leído todo, menos uno, no me lo he leído. El segundo es que soy de aquí, soy habanero y eso también es muy importante. Y el tercero fundamental es una mezcla de dos, entre que no sé muy bien decir que no y que tampoco soy demasiado consciente de mis limitaciones. Bueno, la cuestión es que por esta circunstancia estoy de aquí presentando este acto y una vez que ya he dado la bienvenida a todos por haber estado aquí, quiero redundar en lo que ha dicho Felipe y agradecer a la gente que tiene que ver, a la gente de instituciones que tiene que ver con que este acto se esté desarrollando y se esté desarrollando aquí. A Jorge Molís, el autor, el primero, por su generosidad para venir a nuestra villa, visitarnos y sentarse a hablar con nosotros de su obra y su último libro. A la librería Victorio Lucas, por las frecuentes aportaciones que viene haciendo en este sentido, a la vida cultural de nuestro pueblo, haciendo que actos como este se estén convirtiendo en una bonita costumbre. Y a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, al resto de la corporación y a los trabajadores del Ayuntamiento que han permitido que este acto se celebre en este marco. Como, bueno, pues pese a que he hablado en público en algunas ocasiones, esto es la primera vez que lo he hecho, lo que sí he hecho ha sido un poco investigar un poco acerca de la vida de Jorge, porque la obra ya he dicho que la conocía. He ido a fuentes fidedignas como Wikipedia, ¿no? Para poder documentarme y bueno, pues visto lo visto, pues he aprendido algunas otras cosas más de lo que aparecía en la contracubierta de los libros. No demasiada, porque es verdad que salvo que seas Dostoyevsky o Edgar Allan Poe, normalmente lo más llamativo de la vida del autor es realmente su obra, pero algunas sí que he podido aprender. Jorge Molís, que es ingeniero industrial por formación, ya desde su más tierna infancia parece que demostró su interés por dedicarse a la escritura de libros, y así se lo comunicó a su padre, sin mucho entusiasmo por su parte, por lo visto, cuando recibió la noticia. Y le vino a decir algo así como, bueno, si quieres dedicarte a escribir libros, pues lo primero que vas a hacer es ganarte la vida en una tienda de libros, en una imprenta,
y así aportas a la economía familiar. A quien haya leído la obra de Jorge Morís, igual esto de en la más tierna infancia, trabajar en una tienda de libros, en una librería, le recuerda un poco a la historia de Joan Serra, cuando se ve obligado a trabajar en la librería de los Corró, como va aprendiendo el oficio, y al igual que él, pasó por numerosos distintos ocupaciones hasta que llegó a alcanzar su ocupación definitiva. Me ha dicho, tuvo que ver en la edición de libros, en la venta de libros, en la preparación de radios, distintas ocupaciones que lo llevaron a trabajar en distintos sitios y acabar su formación como ingeniero para acabar dedicándose a ello, llegando a ocupar cargos de responsabilidad ejecutiva en distintas empresas, tanto a nivel europeo como en Estados Unidos. Estuvo viviendo, comentábamos antes, en Cincinnati, en Las Vegas, hasta que llegó un momento que se esforzó por compatibilizar esta labor que tenía, su profesión, con su deseo de la escritura de libros, y acabó publicando su primera novela. Esa primera novela fue en el año 2000, es Los muros de Jericó, en el cual, bueno, pues no es exactamente una novela histórica, yo no soy un crítico literario, yo diría más bien que es una especie de thriller, en el cual sí que se cuenta una historia en segundo plano, que ocurre en un marco histórico importante. Esa novela fue posteriormente reescrita y reeditada en el año 2005 con el nombre del Retorno Cátaro. En el año 2003 publica Presagio y posteriormente en 2004 El Anillo. Esta la he traído por aquí, sí. Esta es de mi biblioteca. En El Anillo cuenta un poquito un viaje de una chica. Son recurrentes el tema de que sean protagonistas de muchos de tus libros, las chicas, luego podemos hablar de ellas. Porque me gusta. Efectivamente. Y bueno, pues Cristina, el libro del Anillo, básicamente, es una especie de viaje, la búsqueda de algo, y donde lo importante finalmente ya no es tanto aquello que está buscando, sino la búsqueda en sí. Por eso, en las últimas páginas del libro, sin destripar, se cita a Cavafis, el poeta griego, diciendo: Ítaca te ha dado el más bello viaje, no tiene ya nada más que darte. Lo importante era eso, el trayecto. Más tarde, en 2007, publica La reina oculta, que es este que tenemos aquí, que obtuvo un premio de novela histórica Alfonso X, ese rey que tanta importancia tiene para nosotros los murcianos, y es probablemente, bueno, yo creo que seguro, la primera de sus obras que podemos considerar novela histórica. En ella, otra vez, una mujer, Bruna de Béziers, hace un viaje, siempre una mujer, siempre un viaje, acompañada de dos personas, Guillermo y Hugo, bueno, pues igual, en una época ubicada en la cruzada cátara. En el 2008 abandona la actividad profesional distinta a la escritura que tenía y se centra en la escritura, para publicar en 2011 probablemente una de sus obras más conocidas, que es la de Prometeré que serás libre. Es este libro que tenemos aquí, un libro con un título súper evocador, en la cual el personaje, Joan Serra, aquel que tenía que trabajar en la librería, con una promesa hecha a su padre, inicia pues eso, una aventura para intentar cumplir esa promesa, y en ese viaje acaba dándose cuenta que existen muchas más cadenas distintas a las que tenía como remensa y que incluso atañen a personas que él figuraba como libre. Después del 2011, en 2013 publica Tiempo de cenizas, que es este otro que tenemos aquí, en el cual el mismo personaje, Joan Serra, ubicado en el ámbito de Italia, pasa por otras vicisitudes y coincide con personajes históricos apasionantes como son los Medici, Savonarola y su hoguera de las vanidades, e incluso, bueno, pues los Borgia, con un malo malísimo, que es Juan Borgia, y una historia apasionante. Y después de eso, un silencio, un tiempo sin publicar de 5 años. 5 años hasta que el año pasado publicó el libro que viene hoy a presentarnos, de Canción de Sangre y Oro, que él va a pasar a comentaros, pero básicamente es deciros que es la historia de Constanza, hija de Manfredo I, rey de Sicilia, que bueno, se casa con el hijo de Jaime de Aragón, Pedro, buscando una alianza que le permitiera defender su reino, cosa que no consiguió porque finalmente Carlos de Anjou entró en Sicilia y mató a su padre. Carlos de Anjou es otro malo malísimo que comentábamos anteriormente, con algunas escenas bueno, que son memorables. Y bueno, pues una vez hecho estos apuntes sobre la obra, yo creo que nada mejor
que el autor nos cuente este último libro y luego hablemos tranquilamente con él. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Realmente ha sido una presentación que hasta me ha emocionado, porque creo que es la mejor presentación que me han hecho, porque se nota que tú has leído todos mis libros, y incluso me ha emocionado. Desde luego, si como presentador aficionado eres tan bueno, como médico tienes que ser tremendo, vamos. Y además un gran lector, como se nota aquí con los libros que tienes aquí encima, ¿no? Bueno, pues también muchas gracias a Felipe por su introducción y a toda la corporación que habéis venido aquí para la presentación. Gracias a Javier de la librería y desde luego a Mari Carmen de la biblioteca. Gracias a todos vosotros y a los que estáis aquí como público hoy. Es un placer presentar aquí en Abarán, una región un lugar de Murcia, que es una región tan mediterránea, porque lo que yo voy a contar es una historia mediterránea. En realidad es la historia de cómo España inició una aventura fascinante, que es la aventura de España en el Mediterráneo, una aventura que tenemos muy olvidada. Yo diría que en España hemos hecho tantas cosas en América, ha sido tan brillante nuestra aventura americana, que de alguna forma hemos olvidado lo que hemos hecho en el Mediterráneo. Y yo me he propuesto recordar nuestros héroes del Mediterráneo. Tened en cuenta que el lugar donde más tiempo hemos estado los españoles en América ha sido Cuba. Cuba. Sin embargo, no se sabe que en Sicilia estuvimos un cuarto de siglo más que en Cuba. En otras épocas, claro. En Cuba estuvimos 406 años, en Sicilia 430 y pico. Entonces, esta historia se nos ha olvidado mucho. Y bueno, resulta que hay una entidad oficial aquí en España llamada Casa Mediterráneo. También hay Casa Asia y Casa Árabe y Casa América, que se dedican a promocionar lo español en esos ámbitos. Entonces, Casa Mediterráneo me ha invitado a hacer así algo como embajador en distintos países del Mediterráneo para recordar estas raíces que tenemos y estas cosas buenas que hemos hecho nosotros. Estuve hace un par de semanas en Palermo, en Sicilia, recordando esta historia común que viene reflejada aquí en mi novela. Y he pensado que será interesante que veáis la presentación que les he hecho a los sicilianos de mi novela. Y a ello vamos, ¿no? ¿Cómo salió esta novela? ¿Cómo me inspiré en ella? Pues estaba leyendo historia, estaba leyendo un libro de historias de nada menos que de un inglés, Stephen Runciman, un gran historiador, ¿no? Y de repente me doy cuenta que estoy leyendo no historia solo del Mediterráneo, no historia de Sicilia, no historia de Italia, estoy leyendo nuestra historia, de la cual gran parte desconocía por completo. Y ahí hay una serie de personajes que son fascinantes y unas historias que son sorprendentes. Y me dediqué a investigar más. Este mismo autor, que es inglés, te habla de Ricardo Corazón de León. Todos sabemos quién es Ricardo, o quién fue Ricardo Corazón de León por las películas y tal. Un gran inglés, se supone. Bueno, pues este historiador, que es súper reputado, le han hecho incluso Sir, es un Sir, dijo de él que era un mal hijo, un mal hermano, un mal rey, pero un gran guerrero. Fíjate qué famoso es. Pues bien, en esta historia he encontrado españoles, por ejemplo Pedro de Aragón, que es el que abrió, junto con su mujer Constanza, abrió las puertas del Mediterráneo, la aventura española, que fue un buen rey,
un buen hijo y un gran guerrero también. Y decidí, pues eso, de alguna forma resucitarlos a través de mi novela. Y ahora vuelvo a la presentación que hice en Sicilia. Porque una vez empecé a recopilar datos de historiadores, de cronistas de la época, etc., obviamente me di un paseo por el territorio. Y en un lugar llamado Catania, la protagonista de la novela es Constanza, nació en Catania. En el Castillo Ursino encontré esa pintura. Esta pintura es una pintura romántica de las vísperas, de las llamadas vísperas sicilianas. No fueron exactamente así, pero las vísperas sicilianas fue una rebelión que los sicilianos llevaron a cabo contra los franceses que les estaban oprimiendo. Y luego os cuento por qué. Aquella noche murieron 3.000 franceses solo en la ciudad de Palermo. Fue una rebelión contra una opresión que los franceses ejercían sobre los sicilianos. Y también encontré esto en el mismo lugar. Esto quizás nos suene o no nos suene, pero esto es muy importante, este símbolo en nuestra historia. Y ahora lo veremos un poco más. Luego, en la misma costa, porque Italia es como un triángulo, me encontré en Taormina, un pueblo llamado Taormina, me encontré este símbolo. ¿Qué quiere decir este símbolo? Este símbolo es el símbolo griego para Sicilia, llamado Trinacria, de 3, porque Sicilia hace un triángulo. Las 3 piernas son las 3 puntas del triángulo. Y eso venía en una moneda ya griega, precisamente de Catania. Y lo que tenemos son las 3 piernas, tenemos la cabeza de la Gorgona, que era la protectora, estaba en el escudo de Atenea, la protectora, y una serie de frutos, hablando de la fertilidad de Sicilia. Bien, esto pasó a la bandera de Sicilia. Esta es la bandera de Sicilia actual, que apareció en la Segunda Guerra Mundial, en 1943, los partisanos que luchaban contra Mussolini y que además querían la independencia de la isla. Y aquí tenemos de nuevo la Gorgona con... Esta bandera pasó a ser oficial de Sicilia en el año 2000. 19 años solo. Este escudo, en cambio, estuvo en Sicilia 520 años. Y este es el escudo español de Sicilia. Este es el escudo español. Y esto está en el Palacio Real de Palermo, en la capilla palatina del Palacio Real. Y este símbolo lo encontraremos y está, vamos, en nuestra historia. ¿Qué hay en este símbolo? Pues bueno, aquí podéis ver las barras de sangre y oro. Y ahora os digo, también os voy a hablar un poco porque ese título que parece un poco raro de la novela, ¿no? Canción porque en esa época se comunicaban, los medios de comunicación eran los trovadores de las canciones. Entonces, Pedro, que es el protagonista de la novela, presumía de caballero y de trovador. Su esposa Constanza era una gran arpista y también cantaba. O sea, y además es un género de la época. Sangre y oro, ¿por qué? Pues porque es la leyenda de cómo se hizo el escudo de Aragón, que son 4 dedos de sangre sobre un escudo de oro. Y si queréis al final, pues si alguien me lo pregunta, la contaré entera. Pero bueno, para el caso, aquí tenemos la enseña de Aragón y aquí tenemos, esta es de Pedro, y aquí tenemos las águilas de Hohenstaufen, que era la dinastía que había en ese momento, antes de llegar a los franceses en Sicilia, que son las águilas de la protagonista de la novela. O sea que Pedro pone las barras de sangre y oro y Constanza pone las águilas. ¿Dónde encontramos esta enseña? Este os sonará, es el primer escudo de España. El escudo de Isabel y Fernando. Y aquí podemos ver, este es del Alcázar de Segovia, pero los hay en otros lugares. Obviamente Castilla, León, Aragón, ¿y qué hay aquí? Al mismo nivel que Castilla y León y que Aragón. ¿Qué hay aquí? La enseña de Sicilia. Nos sorprende.
Sicilia estaba en España cuando España se formó. Antes incluso que Granada. Aquí ya tenemos el escudo, este es de 1492, cuando se conquistó Granada. Entonces aparece en el escudo de España Granada, pero que Sicilia estaba antes. Y ahora si os digo, claro, los reyes católicos eran reyes de distintos reinos que se unificaron. Y ahora os pregunto, digo, bueno, ¿pero de dónde fueron primeros reyes los reyes católicos? Pues lo pensaremos, pues, el de Aragón y la de Castilla y León. Pues señor, ellos se casaron en 1469. 2 años antes, Fernando fue coronado como rey de Sicilia. O sea, sorpresa. El primer reino de la primera España fue precisamente Sicilia. Y luego, este símbolo ha ido pasando en nuestra historia. Ha ido pasando en nuestro escudo imperial. Esta mañana mismo, en Cartagena, le he sacado otra foto de este mismo escudo. Pero este escudo es un escudo en Sicilia. Sicilia está llena de este escudo. Eso ya hay otras cosas aquí, pero aquí tenemos el escudo de los Hohenstaufen y de Aragón. Aquí tenemos Aragón, Castilla y León, etc. Pues este escudo estuvo por 520 años en Sicilia. Y te paseas por Palermo, por ejemplo, y empiezas con el Palacio Real, la llamada Porta Nuova, y tienes este escudo. Bajas en el centro de la ciudad, hay los 4 canti. Los 4 canti es un monumento porque son 4 lados, como una plazoleta, con estatuas y tal, y arriba, en cada uno de ellos, el escudo imperial español. Te llegas al puerto, Porta Felice se llama, y ahí está el escudo imperial español. Donde yo presenté era la iglesia de Santa Eulalia de Catalani, que es donde está el Instituto Cervantes, ahí delante mismo, sin tener que ver con la iglesia, que era española también, está este escudo. Pues esta es la historia de alguna forma que estoy contando en la novela. Cómo iniciamos España, primero a través de la corona de Aragón, luego a través de España por sí mismo, luego a través del imperio, esa gran aventura mediterránea. Y ahí como quien dice empieza la novela, ¿no? Pero antes nos vamos a situar un poco en qué era la Europa o el Mediterráneo, ya hablamos del Mediterráneo, en 1262, que es el inicio de la novela. Bueno, antes voy a hablar de Constanza, que es la protagonista. Constanza era una niña de 13 años que tuvo que abandonar su hogar, su familia, sus amigos, su país, para irse a un lugar lejano, desconocido para ella, que hablaban otra lengua, para casarse con un hombre mucho mayor que ella y que iba a conocer justo en el altar, en la boda. Y nos cuenta en primera persona pues, sus sentimientos, sus temores, y hasta nos cuenta la noche de bodas, y nos cuenta lo que le ocurrió a una niña de 13 años entonces. Pero bueno, era una princesa, y las princesas en esa época, esa era su destino, ¿no? Pero además ella lo hacía de todo corazón, porque sabía que su padre, el rey de Sicilia, necesitaba esa alianza con Aragón, porque estaba seriamente amenazado por los franceses y por el Papa. Y ahí sí voy a poner el mapa de la época para que entendamos la situación. Esto es el día de la boda, la situación política de esta, pero me voy a ir un poco más atrás, me voy a ir 50 años antes para que entendamos el tiempo. Aquí tenemos Condado de Provenza, y todo esto era 50 años antes Occitania, que no tenía que ver con Francia, era independiente de Francia. Ahí Occitania es porque hablaban la lengua de Oc. Pues Occitania se extendía todo eso, la cultura occitana iba ahí. Hablaban otra lengua, la lengua de Oc, por eso se llama Occitania, y Oc en occitano quiere decir sí. Mientras en el norte hablaban la lengua de Oil, de la cual desciende el francés actualmente, y Oil quería decir oui, sí. Entonces, ¿qué ocurrió? En esa época, en ese lugar, había una cultura, la cultura de los trovadores.
la cultura de las damas del amor cortés. Era como un renacimiento antes del renacimiento. Y había una tolerancia incluso religiosa, ¿no? Que nos sorprende en la Edad Media, ¿no? Porque los nobles de Occitania en ese momento reunían como en conversaciones públicas, debates públicos, pues un rabino judío, un perfecto cátaro de la herejía cátara y un misionero católico, y los hacían debatir en público sobre cada una de sus religiones. Y no siempre ganaba el misionero católico, ese era el problema. Esa zona estaba relacionada con la Corona de Aragón. O sea, la Corona de Aragón en esa época tenía la posibilidad de convertirse en un gran reino que llevaba de uno y otro lado del Pirineo. Es más, este de aquí, de abajo azul fuerte, era el condado de Provenza. Curiosidad, el escudo actual del condado de Provenza tiene las barras de sangre y oro, igual que el escudo de Aragón. Eso nos dice de lo unidos que estaban, ¿eh? Y el rey de Aragón era soberano de gran parte de esas zonas. ¿Pero qué ocurrió? El Papa Nuevo, Inocencio I, dijo: eso no puede ser, que los cátaros, la herejía, cambie a sus respectos en esa zona. Entonces llamó una cruzada y le pidió a los franceses que lideraran la cruzada. La cruzada se reunió aquí, en Lyon, y avanzó hacia el sur. Y avanzó, vamos, en el sur no era bienvenido esto. O sea, llegaron a la primera población occitana, de Siers, rodearon a la población y les dijeron que se rindieran a los soldados del Papa. Pero los de la población dijeron: esos lo que vienen es a quedarse con nuestras tierras. Y dijeron que no, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que los cátaros eran del todo pacíficos y no tomaban un arma, para nada. O sea, los que estaban defendiendo la población eran precisamente católicos, ¿eh? Y uno de los nobles franceses le preguntó al legado papal, un tal Aymeric, le preguntó: vamos a ver, ¿qué hacemos cuando entremos en la ciudad? ¿Cómo vamos a ver quiénes son los buenos cristianos y quiénes son los herejes cátaros? Y el legado papal le dijo, ahí está, además en la Reina Oculta, lo cuento, ¿eh? El legado papal les dijo: matadlos a todos, que Dios ya escogerá a los suyos. Y los mataron a todos, hombres, mujeres y niños. Y en un principio el rey de Aragón no actuaba, porque era una cruzada contra los herejes, pero pronto se dio cuenta que en realidad era una invasión, que se iban quedando con los territorios occitanos, y decidió entrar en batalla. Era Pedro II, el abuelo del protagonista de la novela. Entró en batalla de Muret, y los franceses ganaron, lo mataron, y con eso se perdió toda esta zona. Los franceses pasaron a ocupar toda esta zona. La Corona de Aragón perdió el primer tren de la historia, quedó muy maltrecha. Jaime I tenía solo 5 años, quedó en poder de los enemigos de su padre, y solo gracias a que los nobles de Cataluña y Aragón le pidieron al Papa que lo dejara. Bueno, Jaime I fue un gran rey, como sabemos, se llamó el Conquistador, pudo rehacer un poco la Corona de Aragón, pues conquistando aquí Valencia, conquistando las Baleares, y supongo que sabréis que también conquistó Murcia, ¿eh? Y vamos a hablar un poquito de Murcia en esa época, ¿eh? Resulta que el acuerdo por el cual el reino de Murcia se rindió a Alfonso X el Sabio era básicamente, pasaron a ser vasallos, y había relativamente pocos cristianos en el reino de Murcia. Alfonso X el Sabio estaba muy metido en se llama el fecho del imperio, quería ser el emperador germánico, y se fue a negociar con el Papa Itano. Y mientras hubo una invasión del sur de los Beguiberines, creo que se llamaba, y estuvieron arrasando todo lo que era el sur del Guadiana, y entonces los musulmanes de Murcia también se rebelaron y eliminaron a todos los castellanos que había en la región. Entonces fue Jaime I y su general primero era Pedro III, su hijo, los que entraron en Murcia para reconquistar Murcia, para, bueno,
conquistar Murcia realmente. Y más incluso que la conquista militar, el esfuerzo mayor fue el repoblar Murcia con 10.000 cristianos, cuando Valencia estaba en una situación semejante, eran mayoría los musulmanes que los cristianos. Entonces tuvo este gesto generoso Jaime I de repoblarlo con 10.000 cristianos que venían básicamente de Aragón y Cataluña. Entonces yo tengo un muy buen amigo mío, Pepe Monserrate, que es murciano, y yo le acostumbro a decir, oye, con tu apellido algo de catalán tendrás. A él no le gusta mucho esa idea, algo de catalán tendrás. Y como no le gusta, digo, pero no pasa nada. Si vamos a ver, si la mitad de los catalanes son medio murcianos también hoy en día, o sea que no pasa nada con eso. Bueno, total. ¿Qué ocurrió después? Pudiéndose quedar Murcia, la corona de Aragón, se la devolvió junto a los repobladores, que era, fíjate, un 1% de toda la población de la corona de Aragón, se dedicó a repoblar Murcia. Porque claro, como los musulmanes eran mayoría, era un polvorín continuamente, ¿no? Y Jaime I le devolvió a su yerno, porque era su yerno, Alfonso X el Sabio, le devolvió Murcia. ¿Por qué? Pues era como un regalo para su hija, Violante de Aragón. Y ahora os voy a contar una anécdota sobre Violante de Aragón para que veáis lo que eran las princesitas de esa época. Os he hablado de Constanza. Constanza tenía 13 años cuando la casaron. Bueno, a Violante de Aragón tenía 10 años cuando la casaron. De todas formas, dentro de las normas de la época, el matrimonio no se podía consumar hasta que ella podía tener hijos. O sea que se esperó a la época núbil, que se llama, para que pudiera consumarse el matrimonio. Problema, llegó a los 13 años y ella no tenía hijos. 14 años, tampoco había quedado embarazada. 15 años y tampoco. Ese era un gran problema, pero era el problema de ella. Porque con su marido, Alfonso X, como tenía amantes, se sabía que él era hábil. O sea, imaginaros la angustia de la princesita en cuestión, que iba a ser declarada estéril. Por lo tanto, su matrimonio inválido, ya la corte de Castilla negociaba ya con el Papa para repudiarla. Y una vez repudiada, tenía que pasar toda su vida encerrada en un convento. Porque como se supone que era estéril, y el matrimonio era para la procreación, no tenía otra posibilidad. Imaginaros la angustia, o sea que no eran princesitas de Walt Disney las de la época, o sea, la cosa era dura, ¿no? Y hasta el punto de que el Papa concedió y vino una nueva princesa de Castilla, que era noruega. No sé por qué buscaron una nórdica, a lo mejor Alfonso X dijo, ahora quiero una rubia. Vino la nueva princesa. Y resulta que Violante pues, estuvo un tiempo reposando en un lugar que en ese momento era de Murcia, en Alicante. En ese momento Alicante era de Reina de Murcia, la finca del Buen Reposo. Y de repente, cuando llega aquí la noruega, ¡pum!, se queda embarazada. Una señora presentando eso me dijo, se quedó embarazada del susto, El caso es que se quedó embarazada. Claro, con eso ya, la que pasó a pasarlo mal fue la noruega, porque ella, además, era la hija del rey de Aragón. ¿Sabéis cuántos hijos le dio la estéril Alfonso X el Sabio? ¿Cuántos hijos? Le dio 10. 10 hijos. Para ser estéril no está nada mal, Bueno, total, he querido hacer divagar un poco y contaros un poco el tema de Murcia aquí y alguna anécdota. Bueno, el caso, volvamos al momento en que empieza la novela. Se casa Constanza con Pedro de Aragón, el heredero de Aragón. En ese momento, debido a la desgracia que sufrió Aragón, el lugar más potente, el país más potente de Europa era Francia. Tenía 15 millones de habitantes. No estaba nada mal Castilla, tenía 5 millones de habitantes. Pero Aragón tenía solo uno. Y Aragón tenía
todas las vías de expansión dentro de la península ya no podía expandirse más, porque el resto, Granada era para Castilla. Entonces la salida de Aragón, que era el Mediterráneo. Y por eso, bueno, y aquí vemos el Emirato de Túnez, que está marcado, porque Aragón lo que buscó como vía comercial es instalarse también en el norte de África. Y lo hizo a través de intervención militar, intervención comercial, y ese Emirato le estaba pagando un tributo a Aragón. Pero la siguiente fue, pues, aliarse con Sicilia, que era la vía del Mediterráneo. Y es por eso el matrimonio que tuvieron para la expansión de Aragón. Y también para la protección de Sicilia, porque el Papa quería hacer lo mismo, el Papa francés en ese momento, quería hacer lo mismo con Sicilia que había hecho con Occitania. Coger a los franceses como brazo armado y que los franceses se quedaran en Sicilia. Bueno, ¿qué pasó? Que apareció este señor, Carlos d'Anjou. Esta sí es una estatua del señor de la época. ¿Quién era Carlos d'Anjou? Carlos d'Anjou era el hijo del rey de Francia en ese momento, y era conde de 4 condados muy ricos en Francia. Francia era superpoblada, súper rica en comparación de España de la época. Y aquí los tenemos marcados. Estos son los condados que tenía este señor. Pues bien, el Papa lo coronó rey de Sicilia, entró con un gran ejército cruzado en Sicilia y pasó un poco lo que le había pasado al rey de Aragón. O sea, venció y mató al padre de Constanza, a Manfredo de Sicilia. Y por lo tanto, mi gozo en un pozo, como se dice por parte de Constanza. De nada le sirvió el matrimonio, porque el reino de Sicilia pasó a ser francés, de este Carlos. Como si eso fuera poco, el rey de Francia, San Luis, decidió hacer una segunda cruzada. Y su hermano, este señor, el Carlos d'Anjou que hemos visto, en lugar de dejarle ir a Tierra Santa, al reino de Jerusalén, le convenció para ir sobre esta posesión que era aragonesa. La cruzada fue un desastre, murió el rey de Francia, murió el rey de Navarra en ella, fue un desastre tremendo, pero el señor Carlos d'Anjou se quedó con lo que antes le pagaba tributos a Aragón. Por lo tanto, estaba asfixiando la corona de Aragón, cada vez más asfixiada. Continuó siendo rey, Carlos d'Anjou siendo rey de Albania, del Principado de Acaya, rey de Jerusalén. O sea, se convertía este señor en un verdadero emperador mediterráneo. Para acabar de arreglar el tema, encima se nos muere el rey de Navarra. Navarra había sido parte del reino de Aragón. Y fue Pedro II, Pedro III, perdón, el protagonista de la novela, fue ahí a negociar para que volviera a Aragón, porque había unos testamentos y tal. Pero nada, como los franceses eran más potentes, se quedaron en Navarra también. Y con eso la asfixia de Aragón era casi total. ¿Qué ocurrió? Bueno, en esas se murió Jaime I el Conquistador. Y Pedro, el esposo de Constanza, fue coronado rey de Aragón. Y el mismo día en que Pedro fue coronado rey de Aragón, le dijo a su esposa Constanza: vengaré la muerte de tu padre y te daré el reino que los franceses te han robado. Bueno, era una promesa muy audaz, ¿no? Porque enfrente tenía a Carlos d'Anjou, un verdadero emperador mediterráneo. Enfrente tenía, como se había muerto el rey de Francia, el nuevo rey, que era el sobrino de Carlos d'Anjou, que era Felipe III de Francia, que tenía poca personalidad y hacía lo que le decía su tío, con 15 millones de habitantes. Recuerdo que solo había 1 millón de habitantes en la corona de Aragón. Y el más poderoso de todos, el Papa Martín IV. Era más poderoso porque era quien decidía con quién se casaba quién. Y los matrimonios eran alianzas políticas. Si no lo permitía el Papa, no podía haber una alianza política, en realidad. Y podías excomulgar a los reyes. Y si te excomulgaban, todos los juramentos de fidelidad que habían de tus nobles pasaban a ser inválidos. Cualquiera te podía matar porque estabas fuera de la iglesia. Era un castigo tremendo. Bueno, ¿qué ocurrió
con ese enfrentamiento desigual. Era como un pequeño David contra 3 Goliat. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, aquí tenemos a los 3 Goliats, ¿no?, contra el pequeño David. Resultado, pues que contaba también con la ayuda de los sicilianos. Los sicilianos estaban hartos de los franceses. ¿Qué hicieron los franceses? Sicilia tenía en ese momento una cultura poética, una cultura literaria muy importante, que incluso copiaban los florentinos, Dante Alighieri, entre ellos. Tan rico era culturalmente. Pues bueno, los franceses dijeron, no, a partir de ahora se habla francés. La corte en francés, los oficiales que cobraban impuestos y otros en francés, los militares en francés, todo en francés. Y encima querían que los sicilianos hablaran francés. Encima eran muy arrogantes, consideraban que los sicilianos eran los paletos, por lo tanto todos los oficiales que ponían eran franceses. Y encima, como quería conquistar Carlos de Anjou, quería conquistar Constantinopla, los impuestos eran terribles. Total, que el día de las vísperas sicilianas, que con ese cuadro, dice la leyenda, dice la historia, que un oficial francés se metió, vamos, humilló o quiso propasarse con una dama siciliana. El marido de ella intervino, mató al francés, pero no valió eso, sino que mataron a todos los franceses de Palermo ese día, 3.000 murieron. Y hubo una rebelión en toda Sicilia. Detrás de esa rebelión, ¿quién estaba? Pedro III de Aragón. Y estaba también el imperio bizantino, que no quería ser invadido. Bueno, el resultado de todo ello, que este hecho cambió la historia de Europa y asombró al mundo. Y diréis, bueno, está muy bien que tú digas eso, que has escrito libros sobre Pedro III y tal, pero me voy a buscar un testigo que avale lo que estoy diciendo. Y este testigo es Dante Alighieri. Y quiero aprovechar para decir que hoy revisando aquí un poco la biblioteca vuestra, he encontrado un verdadero tesoro. He encontrado una Divina Comedia, que es donde Dante Alighieri expuso sus opiniones sobre los reyes de la época y todo aquí, además con ilustraciones de Doré, y bueno, del año 58. Es una verdadera joya. Y he visto la traducción, porque he visto bastantes traducciones, y es una muy buena traducción, o sea, echarle un vistazo porque es una verdadera joya. En la Divina Comedia expresaba sus opiniones. ¿Qué dice Dante Alighieri en la Divina Comedia de los protagonistas que habéis visto aquí? Pues dice, de Constanza, dice que es el honor de Sicilia y Aragón. De Felipe III de Francia, creo que lo voy a leer directamente de ahí. Creo que lo voy a leer directamente de aquí. Que es una buena traducción, no es exactamente la que yo tengo. Dice, espérate, no tengo aquí el micrófono. De Felipe III de Francia, dice, murió huyendo y deshojando la flor de lis. Hay otras traducciones que dice, y arrastrando por el barro la flor de lis. Bueno, luego el Papa de Martín IV no está aquí. En ese párrafo, me refiero, está más allá, por lo tanto no lo voy a buscar. Dice que murió de una indigestión de angulas del lago de Bolsena y de vino de Bernacha cuando le tocaba hacer ayuno. a caer de un burro al pobre. ¿Y qué dice de nuestros protagonistas? De los protagonistas principales de la novela. Lo tengo aquí. Es el canto séptimo del Purgatorio. A ver si lo encuentro. Dice, el otro que tan membrudo parece. Otra traducción, aquel de miembros robustos. Este era Pedro de Aragón. El otro que tan membrudo parece y que canta acorde con el de la nariz prominente. La traducción que yo tengo aquí, que canta coro con el narigudo. Narigudo era el enemigo, Carlos de Anjou. Dante no le respeta mucho, porque le llama el narigudo. Y le llama 2 veces narigudo, o sea, no una, 2. Finalmente dice,
repito, el otro que tan membrudo parece y que canta acorde con el de la nariz prominente, ciñó la aureola de todas las virtudes. Está diciendo que atesora todas las virtudes. Eso es lo que dice Dante Alighieri de nuestro Pedro de Aragón. Lo cual quiere decir el asombro que causó lo que Pedro y Constanza hicieron en esa época. Bueno, quizá la última cuestión aquí es cómo la enseña la nuestra que aparece en nuestro escudo del imperio y que está en toda Sicilia. La cuestión es ¿por qué un rey de ese tipo ha sido tan olvidado? O sea, sabemos quién fue Ricardo Corazón de León, que es un inglés, y no sabemos quién fue un español que fue capaz de hacer todo esto. Bueno, hay quizá una respuesta, y la respuesta es que se enfrentó al Papa, y sabemos el poder que tuvo la Iglesia, murió, se supone, excomulgado. Pero cuidado, él no fue el único rey excomulgado en la historia de España. Los reyes católicos fueron excomulgados. ¿Por qué? Pues porque se casaron sin el permiso del Papa. El Papa acudió diciendo, ¿es que sois primos? Bueno, pero resulta que todos los reyes de Europa de la época eran primos. Eran tan primos que cuando uno escribía una carta a otro, empezaba diciendo querido primo, sin necesidad de buscar árboles genealógicos. ¿Pero por qué? Pues se casaron sin el permiso del Papa. ¿Cómo se arregló la cosa? Pues vino aquí otro prominente español, el Papa Alejandro VI, cuando era Rodrigo de Borgia, cardenal de Valencia, el famoso Papa Borgia, el segundo de los famosos Papas Borgia, y negoció con los reyes católicos, y los reyes católicos consiguieron lo que querían y el Papa consiguió lo que quería. Otro ilustre excomulgado como rey fue el padre de Pedro, Jaime I el Conquistador, que en otros lugares conquistó Murcia también. ¿Por qué excomulgaron a Jaime I? Bueno, Jaime I era el conquistador, no solo por conquistar reinos, era conquistador de señoras también, por lo visto, conquistador de señoras. Y entonces, bueno, tenía un asuntillo con una señora que no estaba en regla con la Iglesia, pero él era muy católico. Entonces dice, bueno, a ver si me muero por la noche en pecado y tal. Y se confesaba. Y se confesaba con el obispo de Gerona. Y en esas que el obispo de Gerona, pues no se le ocurrió otra cosa, dice, bueno, yo te absuelvo y tal, pero como no se quedó tranquilo, se lo dijo al Papa. ¿Qué hizo el Papa? El Papa le mandó una reprimenda como que un tan cristiano como tú hace esto, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué hizo entonces Jaime I? Como que se enfadó un poco, se fue al obispo y le dijo, eso no me lo haces más, y le cortó la lengua. Forma drástica, Bueno, desde luego no lo pudo hacer más. Pero claro, ¿qué pasó entonces? Que el Papa dijo, eso no está bien, y le excomulgó. ¿Cómo se arregló este asunto? Pues se arregló, el rey tuvo que pedir perdón en público, tuvo que fundar 3 o 4 conventos, tuvo que darle un dinero al Papa y le levantaron la excomunión. Pero nuestro Pedro III de Aragón no devolvió Sicilia, para nada, quedó para España. Es por eso que yo creo que es un rey desconocido básicamente por ese motivo. Bueno, pues nada más, os voy a terminar poniendo un tema audiovisual, a ver si soy capaz de manejar eso bien. A ver, está por aquí, necesito mis gafas. Vamos a ver. Yo lo tengo aquí. Bueno, pues vamos a ello.
sido una exposición fantástica, hemos visto todo el mundo súper atento y ahora una vez que ha terminado vamos a empezar con el turno de preguntas que cada uno pueda tener sobre lo que hemos escuchado. Yo, para romper un poco el hielo, hablando de estos reyes excomulgados, te quería preguntar porque el padre de Constanza también estaba excomulgado y fue uno de los motivos por los cuales el Papa decidió nombrar a Carlos de Anjou rey de Sicilia. ¿Cuál fue el motivo de ese odio del Papa hacia la dinastía, no voy a decir bien, Hohenstein o lo que se cree? Bueno, el Papa ya tenía fichado, dijéramos, a toda la familia. Y es debido al padre de Manfredo, abuelo de Constanza, que fue un emperador del Imperio Germánico, además de tener el reino de Sicilia, como habéis visto. Fue un tipo súper brillante, le llamaban Stupor Mundi, y el Papa en una ocasión le envió a Tierra Santa para que reconquistara todo aquello. Y él lo que hizo fue, en lugar de entrar a sangre y fuego en Tierra Santa, fue pactar con los musulmanes de forma que los cristianos pudieran entrar libremente y que Jerusalén quedara bajo dominio cristiano en lugar de entrar a sangre y fuego y matar a diestro y siniestro, como ocurrió en la primera cruzada. Pero al Papa no le gustó, y como él era tan poderoso como emperador, que tenía Alemania y tal, pues empezó a no seguir las normas del Papa. El Papa lo excomulgó. Luego su hijo Manfredo pues siguió más o menos lo mismo, en el sentido de que no obedecía al Papa, también lo excomulgó. Y cuando fue realmente asesinado en la batalla de Benevento, el padre de Constanza, porque cayó del caballo y a pesar de que los suyos le protegieron, había gente encargada por parte de los franceses de no dejarle vivir, y le atravesaron a través de un hueco de la armadura, estando caído en el suelo. O sea, no quisieron hacerle prisionero, lo mataron, ¿no? Y luego no querían que su cuerpo fuera enterrado. O sea, como era un excomulgado, su cuerpo tenía que ser devorado por los perros y dejarlo pudrir ahí fuera. Lo que pasa que, como en muestra de valor y aprecio, sus propias tropas derrotadas fueron sobre el cuerpo y cada uno fue poniendo una piedra. Y lo hicieron incluso sus enemigos. Al final se montó un túmulo de piedras sobre su cadáver. Y esa es un poco la historia, ¿no?, de la muerte de Manfredo, el padre de Constanza. Y dijéramos, el odio, la cuestión venía ya del abuelo. Y les llamaban, el Papa les llamaba raza de escorpiones, a los Hohenstaufen, cuyos símbolos son las dos águilas esas que estuvieron durante 500 y pico años en Sicilia, y en nuestra bandera estuvieron pues también 400 y pico de años. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Pepe Gómez. Soy de esos malos lectores que se entretienen pero no retienen. No le voy a hacer ninguna pregunta, solamente felicitarle. Gracias. Cuando termino un libro, siempre digo, si me encuentro a este señor, lo voy a saludar, y es lo que estoy haciendo ahora mismo. Muchísimas gracias. A todos los que están aquí, decirle que, aunque no retenga, el libro de entretiene, el libro es didáctico, y yo diría, en el tiempo que vivimos, si hay algún profesor de historia, no lo recomendaría, sería libro de texto. O sea, cualquiera de estos libros, tengo 3, no la hago nunca y me da que no retengo nada, pero son didácticos, son entretenidos, y como la misión era felicitarte, gracias por el entretenimiento de la pues muchas gracias. Yo además, o sea, con el libro he pretendido rescatar una parte de nuestra historia, de la cual nos tenemos que sentir orgullosos los españoles, de las grandes cosas que hicimos en el Mediterráneo. Aquí empezó todo, pero luego están las gestas del gran capitán, que además aparecen en otros libros míos. Están las gestas del gran capitán ahí en Italia, como herencia de todo esto, o la batalla de Lepanto. Las cosas que hemos hecho los españoles en el Mediterráneo, hay que recordarlas porque han sido heroicas.
presentación que nos ha dado, que es verdad que ha sido muy didáctica. A mí me gustaría que nos comentara el por qué. Es que es su mujer, tampoco retiene. Ah, bueno, yo a veces tampoco le tengo, ¿eh? Tengo que pintar. Pues mientras te acuerdas, yo os voy a contar algo. Os voy a contar algo sobre las mujeres en la novela. Ya os he hablado algo de las princesitas, ¿no? Se dice que las mujeres no contaban en la Edad Media. Y eso no es cierto. Una mujer de carácter marcaba estilo en la Edad Media, igual que ocurre hoy en día. Y aparecen unas cuantas mujeres importantes en esta novela. No solo Constanza, la princesa. Violante aparece, pero brevemente. La anécdota que os he contado de su embarazo o no embarazo no aparece en el libro. Pero sí aparece una mujer, una dama, una verdadera madre coraje del siglo XIII, que fue capaz de cruzar toda Italia desde el Tirol hasta Nápoles, intentando salvar la vida de su hijo, que había sido condenado injustamente a muerte por el malo Carlos d'Anjou, que así lo hizo, condenó a muerte a un niño de 16 años. Esta es una mujer admirable. Y también hay otras que hoy nos pueden sorprender. Dice, bueno, ¿cómo esa mujer podía hacer eso en el siglo XIII? Pues sí, Macalda de Scaletta, una dama siciliana. A esta le gustaba cabalgar con armadura delante de sus caballeros, porque era noble y tenía caballeros, y entrar incluso en batalla. Pero cuando, además era campeona de ajedrez, cuidadito, en el siglo XIII una mujer que ganaba a los hombres al ajedrez. Pero cuando decidía vestirse de mujer, que era generalmente como iba vestida, era la dama más seductora de su época, y usaba su seducción para hacer caer a los hombres poderosos. Y ahí está la novela. Dices, ¿cómo puede ser un personaje de ese tipo en el siglo XIII? Sí, existió y hay referencias históricas. O otro personaje, Suria en concreto, que nos habla de los almogávares. Los almogávares corrieron por aquí Murcia durante siglos, durante la época de la Reconquista, pero no pararon ahí, sino que fueron a Sicilia, fueron de cruzada y conquistaron territorios en el Imperio Bizantino. O sea, una de las sorpresas que no podemos llevar es decir, bueno, Atenas fue más de 100 años española. Pocos sabemos eso. Atenas y Neopatria fue debido a los almogávares. Pues bien, una niña también de 13 años que consigue huir de la esclavitud, de los siervos de gleba ahí en la Cataluña Vieja, y tiene la suerte de juntarse con esa especie de tribus que recorrían los montes de los almogávares, y ella aprende el uso de las armas con el propósito de vengar lo que le habían hecho a ella y lo que le habían hecho a sus padres, ¿no? Hay una serie de protagonistas femeninos en la novela que creo que son de mención y son mayoritariamente históricos. ¿Te has acordado? Ya había venido. Quería que me comentara usted un poco qué piensa de la leyenda negra de la historia de España, porque me parece que estamos siendo muy vilipendiados por todo el mundo, y yo creo que nuestra historia merece la pena. Y es bueno, no sé, los españoles hemos hecho muchas cosas por el resto del mundo, y creo que la leyenda negra no es justa. ¿Usted qué opina? No, yo creo que es injusta totalmente. Sí es verdad que cometimos excesos, porque desde luego la gente que iba en las tropas eran aventureros también los que iban en las tropas de los ingleses, de los franceses, hasta de los ejércitos del Papa. O sea que no hacíamos nada distinto que hicieran los demás. Es más, en ese periodo que yo estoy comentando, y por eso, bueno, hace 2 semanas estuve en Palermo, el mes que viene estoy en Malta, presentando precisamente lo que os he presentado hoy. Ahí fuimos como libertadores de los abusos de Carlos d'Anjou y sus franceses. O sea que podemos presumir de que aquí vinimos y os ayudamos
Y desde luego el régimen que impuso primero la corona de Aragón, luego España y luego el Imperio Español, era muchísimo más benigno que el de los franceses. Sí que cobrábamos impuestos, porque necesitamos pagar los ejércitos, pero sobre todo la corona de Aragón, que había varias lenguas en la corona de Aragón en su momento, permitía al siciliano tranquilamente, o sea, no les oprimía en ese aspecto. Y el acuerdo en que llegó Pedro III es que les daba las condiciones que ellos pedían, que era la que les había dado un rey anterior, un tal Guillermo el Bueno. O sea que, al menos lo que yo estoy hoy en día presentando e intentando revitalizar esos vínculos que tenemos con el Mediterráneo, pues ahí, hombre, cosas malas hicimos, pero hicimos un montón de cosas buenas y hay que recordarlas. Mientras que se prepara alguna otra pregunta, de las mujeres que se ha hablado, de Elisabetta, lo de la ejecución de Conradino, hay una escena sin destripar el libro en la cual después de la ejecución se encara con Carlos de Anjou, y me recordaba mucho al juicio de Jacques de Molay, cuando el maestre del templo. Es un hecho histórico eso de Elisabetta y Carlos de Anjou. Elisabetta fue a intentar salvar a su hijo. No pudo salvar a su hijo. O sea, su hijo, estamos destripando un poco el libro, ¿no? Lo decapitaron, pero no solo eso, sino arrastraron su cuerpo, eso no viene en la novela, arrastraron su cuerpo hasta las playas de Nápoles, el suyo y el de su primo. Y ahí pues lo dejaron para que se pudriera y tal. Entonces ella intervino para tratar de salvar como mínimo su cuerpo, y realmente, si vais a Nápoles, está en una iglesia hay una estatua de Conradino, y ella consiguió, a pesar de las cuestiones del Papa, pero a base de dinero, consiguió que los enterraran a los dos en unos ataúdes de plomo en terreno sagrado. Que en un principio tampoco, lo mismo que al padre de Constanza, tampoco querían que se pudrieran ahí. Era uno de los castigos de los excomulgados, pero ella lo consiguió. Es más, pagó misas eternas para su hijo y para el primo suyo. O sea, fue una gran mujer, una mujer muy valiente. Bueno, pues pregunto yo. A ver, yo te pregunto cómo escribe en el 2019 alguien, cómo se pone en la piel del siglo XIII, cómo trasladas eso en el planteamiento de la novela, porque a mí me gustaría, por ejemplo. Bueno, es que primero, leyendo mucho, lo que no hago es vestirme con una armadura para escribir, eso no, pero leyendo mucho y tratando de entender la psicología de la gente de la época. O sea, obviamente la religión era fundamental para ellos. Era fundamental la religión para los que estaban con los dictados del Papa y también para quienes se oponían a los dictados del Papa. O sea, no por estar contra el Papa se estaba contra el catolicismo. Cuidado. Y bueno, pues había las costumbres como las que, o sea, te enteras de lo que ocurre, por ejemplo, el caso que os he contado de Violante, ¿no? Cómo se trataba a la mujer, los hombres tenían sus amantes, ellas no podían, porque era tradición de Estado. O sea, un rey podía tener sus amantes tranquilamente. Si la reina las tenía, era traición, porque claro, si engendraba un hijo que no venía de su marido, la línea dinástica se rompía, era pena de muerte. O sea, era... Fijaros las diferencias, ¿no? O sea, una vez te vas metiendo en la época y en lo que ocurría, y además, o sea, hay esa frase que dice, por sus obras los conoceréis. Cuando ves cómo actuaba la gente, pues puedes entender y te terminas metiendo en la psicología. Y luego, otra cosa que para mí es muy importante, es ir y ponerme en los escenarios. Si consigo, por ejemplo, en Sicilia un libro que me cuente de tal, pues busco hasta el último dato, busco hasta la última anécdota.
Y yo creo que los lugares mantienen una vibración de la gente que ha vivido ahí. Yo lo creo firmemente. Y me paseo por ellos y trato de meterme en la época. Y ahí están, es parte... Y luego todo ello hay que saberlo poner en la novela, porque vamos a ver, porque haya estudiado 5 años sobre esto, no voy a castigar al lector con todos los datos que sé. Tiene que ser una novela que te enganche, que te produzca sentimientos. Y eso es fundamental, Y la gente no somos tan distintos. O sea, sí nuestra forma de actuar, sí nuestras creencias, pero nuestros sentimientos, los sentimientos de miedo, odio, amor, son los mismos ahora que hace 800 años. Eso sí, las formas en que nos expresamos son distintas, o sea, cosas que se hacían antes, pues ahora son del todo inadmisibles. Pero los sentimientos, lo que tú sientes en el corazón, el ser humano no ha cambiado en 800 años. Leyendo un poco documentándome sobre tu biografía, hubo una entrevista o algo que me llamó mucho la atención, y es que habiendo escrito un par de libros con la temática de los cátaros y haciendo mucha referencia a ellos, incluso en la ponencia de hoy, leí algo así como que te aburría el tema cátaro. ¿Es algo así? Bueno, los cátaros eran bastante aburridos, sí. Porque no podían comer carne, no podían practicar sexo, no podían usar armas, imaginaros en esa época, ¿no? Y solo pensaban en su alma porque creían en la reencarnación. Ellos creían eran cristianos hasta cierto punto, pero creían en la reencarnación, cosa que hoy en día nos ha venido, y hay gente hoy en día en España que cree en la reencarnación. Entonces los cátaros creían que si te portabas bien, podías llegar a un momento en que no te reencarnarás más y ya quedarás en el cielo de los espíritus, ¿no? Para ellos la tierra era el infierno, y el cielo el cuerpo era el infierno, era del Dios malo, y había un Dios bueno, ¿no? Entonces ellos intentaban estar con el Dios bueno y haciendo mucha penitencia, y claro, era una vida, la de los cátaros, una vida muy dura y aburrida, ¿qué te voy a decir? O sea, aquí los cristianos de cuando en cuando podemos pecar, vamos y nos confesamos, pero ellos no, ellos tenían que estar siempre al pie del cañón, y por eso digo que eran un poco aburridos, sí, yo creo que sí. Yo creo que se extinguen precisamente por el aburrimiento, y la famosa frase esa de que luego cuando arriba se aplica muchas veces en la toma del Monseur, y esa realmente sí, aparece, cuando usted ha dicho, aparece en muchos sitios esa frase. Esa frase es famosa precisamente con Besiers, con el sitio de Besiers. O sea, matadlos a todos, sí, claro, que Dios sabrá escoger a los suyos. Y los que tomaban las armas para defender Besiers eran cristianos, porque los cátaros no podían tomar las armas. Y ya te digo, pescado podían comer porque creían que era de generación espontánea, no de generación sexual. O sea, no sabían tanto como eso y creían que... Pero carne no, desde luego, porque venía del sexo. Algo fumado. Hombre, para resistir una vida tan aburrida, pues algo tenía que hacer, yo creo. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta podemos dar por concluido el acto. Ahora pasará a la firma de libros, quien tenga algún ejemplar para firmar. Y pues nada, pues lo dicho, agradecer a los asistentes el hecho de haber venido, y a la persona y a instituciones que tienen que ver con que se haya desarrollado esto, como ya ha dicho el propio Jorge, Javier, la Universidad Victoria Lucas, y al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura. Pues eso, agradecer que esto se vaya convirtiendo en una bonita costumbre y que después de esta vengan muchas más presentaciones.